Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Con un chiste, Lula da Silva disfraza la crisis diplomática que enfrentan Bogotá y Caracas por la presencia de terroristas de las FARC y el ELN en territorio venezolano. Hice una declaración a la prensa estos últimos días y el presidente Uribe se puso nervioso, hizo una nota. Asegura que con el cambio de interlocutor que tendrá Hugo Chávez el próximo 7 de agosto, se pondrá fin a estas diferencias entre ambas naciones. ¿Cómo puedo restablecer la armonía entre Colombia y Venezuela si Chávez y el nuevo presidente no se sientan para conversar? Pero el tema vuelve a calentarse. Senado de Estados Unidos aplaza ratificación del designado embajador ante el gobierno de Caracas, luego de que confirmara que no duda de la existencia de campamentos de las FARC en Venezuela. Le piden que aclare su posición frente a la democracia en ese país. Estoy sumamente consciente de los claros nexos de miembros del gobierno de Venezuela con las guerrillas colombianas. Pero el huracán de acusaciones ya no solo es en Venezuela. El turno es para Brasil. El candidato de oposición a la presidencia, José Serra, criticó la cercanía de Lula con Chávez y con Mahmoud Ahmadinejad. Además, acusó al oficialista Partido de los Trabajadores de tener vínculos con las FARC. Es indiscutible que Brasil siempre tuvo mayor simpatía por Hugo Chávez. Es innegable que Chávez ampara a las FARC. De acusaciones a debate presidencial. Estos señalamientos harán parte del primer encuentro en televisión de los candidatos a la presidencia de Brasil. El primer fuego cruzado entre la candidata de Lula y el representante de su principal contrincante político. Lula da Silva mueve una de sus últimas fichas con Colombia y la crisis diplomática con Venezuela. El próximo viernes se reunirá en Caracas con Hugo Chávez y horas más tarde viajará a Bogotá para la posesión del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos. Así lo reiteró su vocero presidencial, Marcelo Bombach. El presidente Lula va a reiterar su disposición de auxiliar a retomar el diálogo entre Colombia y Venezuela y a recomponer las relaciones entre esos gobiernos. Hoy en la noche, expertos de seguridad internacional analizan los nuevos movimientos y el papel de Lula da Silva en la crisis diplomática desatada entre Colombia y Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia, el chiste del presidente Lula da Silva en la cumbre de mandatarios de Mercosur sobre la crisis colombo-venezolana. Hice una declaración a la prensa estos últimos días y el presidente Uribe se puso nervioso, hizo una nota. El presidente de Brasil decidió usar el humor para distensionar sus roces con el actual gobierno de Colombia por causa del mismo conflicto. Y me voy a vengar de Uribe, ¿sabes cómo? El viernes por la noche voy a su cena de despedida, para que vea que yo no tengo ningún problema, que yo lo quiero, que es mi amigo, y yo quiero ayudar a construir la paz. Lula, el mismo presidente que rechazó enfáticamente la presencia de militares de Estados Unidos en bases colombianas, liderando 2 reuniones en UNASUR, ahora reacciona ante las evidencias de bases permanentes del grupo terrorista de las FARC en Venezuela, como si el tema fuera un problema verbal. No veo ningún conflicto. Lo que veo es un conflicto verbal, que es lo que más vemos en América Latina. Esta frase generó una reacción de protesta de la Casa de Nariño. El presidente de la República deplora que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con quien hemos cultivado las mejores relaciones, se refiera a nuestra situación con la República Bolivariana de Venezuela como si fuese un caso de asuntos personales. Ahora el presidente brasileño intenta con humor limar asperezas con Colombia. Sin embargo, su ausencia de postura concreta frente a la presencia de las FARC en Venezuela, junto a otras decisiones de su política exterior, se convierten en caballito de batalla para la campaña a la presidencia del líder opositor José Serra, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, quien además de criticar la cercanía de Lula con Chávez y con el gobierno de Irán de Mahmoud Ahmadinejad, de condenar la que llamó filantropía con Bolivia y Paraguay por los precios de la energía, acusó al oficialista Partido de los Trabajadores de tener vínculos con el grupo terrorista de las FARC. Es innegable,
Es indiscutible que Brasil siempre tuvo mayor simpatía por Hugo Chávez. Es innegable que Chávez ampara a las FARC. Todo el mundo lo sabe, hasta los árboles de la selva amazónica. Ellos son los principales testigos de que las FARC se amparan en Venezuela. El punto clave, nuestros analistas hoy en la noche hablan sobre las posturas de Lula da Silva que dejaron al continente sin saber qué tanta es su preocupación por los crecientes tentáculos de las FARC y su accionar terrorista en el continente. Desde hace exactamente un año, Colombia y su crisis con Venezuela hacen parte de la agenda de Luis Ignacio Lula da Silva. Primero fue el tema del acuerdo militar con el gobierno de Barack Obama, que permitía la presencia de tropas de Estados Unidos en bases colombianas. Por petición de Brasil, el punto fue llevado a una cumbre de presidentes de UNASUR que sesionó de manera extraordinaria en Bariloche, Argentina, luego de que fracasaran las sesiones en Quito, Ecuador, del 10 de agosto de 2009, a las que no asistió Álvaro Uribe. Si las bases americanas están en Colombia desde el 52 y todavía no se resolvió el problema, yo creo que es necesario que replanteen qué otras cosas podemos hacer conjuntamente para resolver el inconveniente. Deberíamos darle una oportunidad a Uribe y a nosotros mismos. En noviembre de 2009, Lula, de visita en Londres, anunció su intención de utilizar la cumbre amazónica de Manaus, Brasil, para buscar un acercamiento entre los presidentes Chávez y Uribe. Una semana antes del encuentro, los dos mandatarios se excusaron de asistir al evento. Me gustaría hacer una reunión entre Colombia, Venezuela y Brasil para establecer un pacto de no agresión. El presidente Lula da Silva asumió un papel más activo en el diferendo tras las evidencias que presentó Colombia en la OEA sobre la presencia de 1.500 terroristas de las FARC y el ELN en 89 campamentos ubicados en territorio venezolano. Luego del fracaso de la cumbre de cancilleres de UNASUR el pasado 29 de junio en Quito, convocada para buscar una salida a los enfrentamientos entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, Lula sorprendió con la explicación que dio a la crisis. No veo ningún conflicto. Lo que veo es un conflicto verbal, que es lo que más vemos en América Latina. Estas palabras despertaron el malestar y la protesta del gobierno de Bogotá. El presidente de la República deplora que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con quien hemos cultivado las mejores relaciones, se refiera a nuestra situación con la República Bolivariana de Venezuela como si fuese un caso de asuntos personales. En las últimas horas y aprovechando el espacio de la cumbre de mandatarios de Mercosur en San Juan, Argentina, el presidente de Brasil acudió al humor para ilustrar, según él, las molestias del gobierno Uribe. Hice una declaración a la prensa estos últimos días y el presidente Uribe se puso nervioso, me hizo una nota y me voy a vengar de Uribe. ¿Sabes cómo? El viernes por la noche voy a su cena de despedida para que vea que yo no tengo ningún problema, que yo lo quiero, que es mi amigo y yo quiero ayudar a construir la paz. Asimismo dejó en claro que su mediación entre Caracas y Bogotá sería con el nuevo mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos. ¿Cómo puedo restablecer la armonía entre Colombia y Venezuela si Chávez y el nuevo presidente no se sientan para conversar? Horas más tarde, Lula, a través de uno de sus voceros, insistió en una salida diplomática en la que también está dispuesto a colaborar el secretario general de UNASUR y expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, quien se reunirá con Chávez este jueves en Caracas. El presidente Lula va a reiterar su disposición de auxiliar a retomar el diálogo entre Colombia y Venezuela y a recomponer las relaciones entre esos gobiernos. El presidente cree que eso es importante para la transformación de un espacio sudamericano libre de tensiones y conflictos. El próximo viernes a primera hora, Lula da Silva se entrevistará en Caracas con Hugo Chávez y horas más tarde viajará a Bogotá para asistir a la posesión de Juan Manuel Santos. En la noche de ese viernes acudirá a la cena de honor que ofrece el saliente presidente Álvaro Uribe, donde, como él lo dijo, piensa dar rienda suelta a su plan. Y me voy a vengar de Uribe.